Bienvenidos a otra edición más de Clamor a Dios. Este programa se transmite usualmente primero por la cadena del Milagro de 12 a 1 de la mañana, 12 a 1 de la mañana de lunes a viernes, y se transmite por Facebook de 9 a 10 de la noche usualmente, de lunes a viernes, y también se repite sábado y domingo a esa misma hora nuestro programa. Quiero señalar también que en esta ocasión hemos estado abriendo algunos cambios, donde algunas veces lo vamos a hacer por la noche y otras veces lo vamos a hacer al mediodía. Lo que se transmita, por ejemplo, lo que se transmitió anoche, lo vamos a pasar mañana al mediodía. Lo que se transmite ahora, a esta hora, se transmitirá a las 9 de la noche y luego esto se transmitirá más luego, no a esta fecha, pero en otra fecha, porque tienen contenido de actualización. Se transmitirá a través de la cadena del Milagro, canal 54 de Liberty 54, unored.com, cdminternacional.yahoo.com, y además de eso, lo hacemos de tal manera que llegue a todos ustedes. Esto se transmitirá también, como dije, en video más tarde. Hoy estamos haciendo un programa especial que, aunque lleve la fecha de hoy, tiene una actualidad, una seriedad, una necesidad, ¿cómo le ponemos? Tiene un contenido que cuando se retransmita a la noche del mismo día, hoy es el día que estamos haciendo esto en vivo, y les voy a decir por qué. Hoy es viernes 15 de septiembre. Les diré por qué lo estamos haciendo en un momento. Pero esto se transmitirá a la noche, a las 9 de la noche aquí también. Luego, a una fecha posterior, por el contenido de importancia, de actualidad y bíblica y profético que tiene, se transmitirá en la cadena de la medianoche. Le digo esto porque la razón que... Bueno, antes de decir la razón, quiero decirle que pueden escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. La razón que estamos transmitiendo hoy a esta hora, y como estamos experimentando una vez que otra hacerlo lo mismo a las 9 de la noche, como lo que se haga a las 9 se retransmitirá luego al otro día, pero viceversa, este programa se repetirá más luego en la cadena a la medianoche, pero esta noche a las 9 de la noche, para los que no lo pudieron ver, por la importancia, el contenido importante que tiene y revelador, pues lo haremos a la noche, repetir de nuevo. Ahora, les pregunto, ¿por qué lo estamos haciendo en este momento, en este día, a esta hora? Son las 12 en Puerto Rico, son las 12:02, más o menos. En Panamá son las 11:02. Tengo mi coordinador y representante en Panamá, Raúl Sandoval, monitoreando la hora y todo en Panamá. ¿Por qué la importancia de esto? No solamente por este evento, lo vamos a ampliar un poquito más, porque hoy vamos a hablar sobre la ignorancia espiritual y la ignorancia en todo el sentido de la palabra. Pero tenemos que hablar, que dice la Biblia, creer en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice en la parte final, dice: oídme Judá y moradores de Jerusalén, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Dice lo primero que dice, no dice primero creed en sus profetas. Lo primero que dice no es que crea en mí ni en el pastor, ni primero, no, primero es Dios. Dice, 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 20, creed, dice, oíd Judá estando en pie. Lo dice bien, lo voy a leer completo. Cuando se levantaron por la mañana y salieron al desierto de Tecoa, mientras ellos salían, Josafat, el rey, estando en pie el rey Josafat, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén. Y le digo: oídme pueblo de Panamá, pueblo de Puerto Rico
pueblo de la República Dominicana, porque tengo una advertencia para usted y la iglesia también en el día de hoy. Pueblo de Haití, si me están escuchando allá en creolo, en español o como sea, y toda Centroamérica, y todo Suramérica, y todos los que me entienden, porque un día tendremos que hacer esto en una versión en inglés, todo Suramérica, Centroamérica, el Caribe, hasta los confines de la tierra que me están oyendo. Dice: oíd de Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios. Primero que creer en el apóstol, primero que creer en el evangelista, creer antes de creer en el presidente del concilio, antes de creer en el profeta, antes de creer en la madre que le dio a luz, o en palabras literales al tipo puertorriqueño que lo parió, antes de creer en nada o en nadie, creer en Dios, en Jehová vuestro Dios. Tenemos, como dice Pablo en el capítulo 12, verso 1, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces Josafat dice: creer en Jehová vuestro Dios primero que nada. Así que, primero de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Óyele bien, creed. Tengo una ley, dice aquí, reverendo Jorge Rassi, le escribe Raúl Sondaval desde Panamá: son las 11 de la mañana y aún no ha pasado nada. Eso está en vivo ahora mismo, aún no ha pasado nada. Y sigue, en 15 minutos vuelve y me escribe de nuevo. Pues entonces, dice la palabra en 1 Juan 4:1: amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios o no. Dice en 2 Corintios 2:11: para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros. En uno dice sus maquinaciones, en otro dice sus artimañas. No ignoréis sus maquinaciones, no ignoréis sus artimañas. En 2 de Corintios capítulo 11, en el libro de Corintios capítulo 11, dice bien claro allí, capítulo 11 verso 14, dice pero bien claro. Aparte de que dice que había un problema en Corintio. El problema que había en Corintio era que se habían levantado muchos apóstoles, muchas personas que estaban profetizando, que estaban predicando. Pablo le tiene que advertir y de esto quiero que la República Dominicana me oiga, porque también hay un problema en la República Dominicana que se está surgiendo, y si no se le pone coto a esto, entonces la cosa se va a poner peor. Pero en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 13 en adelante, Pablo el apóstol advierte y dice: porque estos son falsos apóstoles. Hay una queja, hay un montón de gente profetizando, predicando cosas. En la República Dominicana hablaré lo que está pasando más adelante, si me da el tiempo, pero quiero advertir que allá también, aquí en Puerto Rico, es una ola, lo que dice Apocalipsis 12:12, que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar. Es lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 4:1: en los posteros días muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y eso son lo que dice aquí, verso 13 de 2 de Corintios, capítulo 11, porque le está contestando a los corintios que están confundidos con todos estos locos que están saliendo por ahí. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros. Mire la palabra que dice Pablo, no me condene a mí. Estos son falsos apóstoles. Hay un montón de gente utilizando títulos que ni merecen ni son dignos de ellos, y se están aprovechando de la sinceridad y se están aprovechando del deseo de personas buscar a Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Oiga bien la palabra, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Lo está oyendo? Apúntelo. 2 de Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Y lo dice en el 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Se recuerdan cuando el libro de Job, que los ángeles iban en desfile delante de Dios y de momento iba el colado? Entonces los mismos ángeles no se dieron cuenta que Satanás estaba vestido como ángel de luz. Él no anda con un rabo, ni con un tenedor, ni con chifres, ni cuernos. Se disfraza como ángel de luz. Entonces en el verso 15 dice Pablo a los corintios, y le digo usted a los dominicanos, y le digo usted a los panameños, y latinoamericanos, y puertorriqueños, y haitianos: así
que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. No es extrañarse que alguien tome el nombre de reverendo, de ministro, de doctor, de maestro, de apóstol, de profeta. Óigalo bien, se disfrazan, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces esto es realidad, hermano. Yo vengo a hablarles de esto. ¿Por qué? Son las horas de Puerto Rico, y este programa no lo mire por el tiempo, cuando mire el contenido, porque se va a repetir a las 9 de la noche y después más luego en Facebook, pero lo estoy actualizando al momento. ¿Y por qué? Porque hay un tal profeta, un tal apóstol llamado Amós, que hizo un video y alega que por años ha estado profetizando. Y esto me toca a mí, porque en 1985 Dios me reveló el terremoto que viene para Puerto Rico. Me reveló también lo que viene para la costa este de Estados Unidos, de Nueva York y toda Nueva Inglaterra, y confirmó lo que va a pasar en Nueva York cuando las aguas inunden la ciudad de Manhattan, cuando fui a predicar, y 12 millones de personas lo vieron, pero nunca puse fecha, y le diré por qué, porque Dios es sabio. La única ocasión, y esto lo utilizarán, porque no pasará esto que este profeta está diciendo, porque esto no lo dijo Dios. Entonces, ¿qué sucede? Ya son las 12:10 aquí, Panamá son las 11:10, ya van 10 minutos y Panamá no ha desaparecido. Y los 180 países que dijo el apóstol, llamado alegado apóstol Amós, que puede ser un hombre bien intencionado, que se descuidó, porque eso no puede pasar a cualquiera, y se le metió un espíritu de error y oyó una visión. Por eso dice bien claro el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, no menosprecies la profecía, pero examinadlo todo, lo que yo digo, lo que diga quien lo diga, examinadlo todo y retened lo bueno. Y por eso Primera de Juan le dice al pueblo en aquella ocasión, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no, porque muchos falsos profetas, anticristos, han salido por el mundo. Y muchas de estas personas son sanas. Yo he visto las locuras más grandes y me da pena, porque en Santo Domingo hay una iglesia verdadera, firme y bíblica, pero se ha distorsionado el evangelio por un grupo de radicales fanatizados, creyendo voces extrañas y revelaciones que no son bíblicas ni de Dios, que han rebajado a un mercado, a un relajo, a una falsa representación de lo que es el evangelio. Y la gente le gusta eso, el pataleo, el gritereo, la violencia. Pero la Biblia dice, examinadlo todo y retener lo bueno. Y lo que dice en 2 Corintios 2:11 es claro. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna de vosotros, pues no ignoréis sus maquinaciones. Sí, que hay que tener sus artimañas. Y por eso estoy expandiendo las ondas del mensaje. Son las 12 en Puerto Rico y 12 minutos, lo mismo las 11 y 12 minutos en Panamá, y todavía no ha pasado nada allí. Este hermanito, bien intencionado, posiblemente descuidado, con la fiebre esta de que cualquier pelagato en el día de hoy, o pelagata en el día de hoy, lo digo de esa forma, cualquier persona que no se le ha caído el ombligo y está todavía apestoso a pecado, se nombran apóstoles, se nombran profetas, y la gente los sigue. Por eso dice bien claro, créete en Jehová primero. No es mí, no es nadie, pero Dios ponga a Dios. En Deuteronomio 13 dice que si se levantara profeta, aún si se cumpliera lo que dice, pero lo que dice va contrario al mandamiento bíblico, no le creáis. Más, en aquel día lo mandaban a apedrear. Amós, Dios te bendiga, métete en ayuno y oración y busca la dirección de Dios para que no sea, nadie te va a apedrear, pero Dios dice, no toméis mi nombre en vano. No, dice en el Antiguo Testamento Dios mandaba a apedrearlo. Pero estamos en la gracia, gracias a Dios por eso. Entonces, después dice, estáis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Ok, una vez que usted busca la dirección de Dios y usted pone el mensaje que yo digo, el que diga cualquier persona, de acuerdo a la Biblia, y una vez que usted tiene testimonio que eso es verdad, que no es un invento, no es un espíritu de error que se le ha metido a la persona, entonces usted crea y crea al profeta, pero primero de creer al profeta es creer a Dios. Y la palabra de Dios va por encima de la palabra del profeta.
Y aún si el profeta la pegara en alguna forma o manera, como andan unos adivinos por ahí que se paran en las plazas y dicen tu nombre es María, a mí me dice que te viene un cheque, o tengo la... Yo les puedo hablar de eso porque los he desenmascarado a todos. Yo tengo la licencia tuya, Dios me reveló tu nombre, Dios me reveló tu licencia, tu seguro social. Son unos plagieros, son unos bandidos que tienen espíritu de error, que están viviendo de la sensibilidad y la inocencia y el dolor de mucha gente. Y nadie se atreve a meterle mano. Entonces en esto hay que tener cuidado, mucho cuidado. Bien claro, hay que ver esto. Pues esta persona, el llamado apóstol Amós, en un video que lo tengo aquí, viene diciendo que por años Dios le ha dicho, pues a mí por años Dios me ha dicho que viene un terremoto, pero nunca me ha dicho la fecha, porque Dios no le pone fechas a eso. ¿Por qué no le pone fechas? No le pone fechas porque hay una cláusula por medio. Primero, que Dios está mirando cuál es la reacción del pueblo, y si la reacción es la que hubo en Nínive, léase el capítulo 3 de Jonás, y la reacción es arrepentimiento del pueblo, de la iglesia, primero la iglesia, luego el pueblo y luego el gobernante. Dios puede detener ese juicio. Y entonces, ¿qué es lo que hacen todos? ¿Qué es lo que yo viví? Yo, claro, no viví la época de William Miller, pero William Miller, que después fue fundador o el padre de muchas sectas que hay por ahí, William Miller en 1800 y pico dijo que el Señor le reveló que el día tal, del mes tal, a la hora tal, Jesucristo venía a buscar su iglesia. Ahora hay otro que también hubieron en el 1985, hubo una señora que escribió un libro que decía 125 razones por las cuales Cristo viene en el mes tal, el día tal, nunca se cumplió. Y luego hubo un coreano que dijo que en el mes de octubre del año, en aquel entonces, creo que era el 1985, 86, por ahí, dijo que Cristo vendría y no vino. Es más, terminó por fraude, terminó preso por el daño que causó en Corea del Sur. Y entonces aquí hubo un Oscar Candelario que junto con el profeta llamado William Branham, que empezó bien y se descarriló, profetizó como 3 o 4 veces la fecha y el mes que Cristo venía. Y entonces lo que usan de excusa es Dios, usan el libro de Jonás, donde Jonás dijo de aquí a 40 días Nínive será destruida, y no fue destruida en 40 días. Se arrepintió. Bueno, Jonás es símbolo de la iglesia, él se arrepintió de su rebeldía, él simboliza la iglesia. Claro, en Nínive, en Asiria, no había pueblo judío. Pero el pueblo en ese capítulo 3 se arrepiente, reconoce que Jonás es un profeta de Dios, reconoce que Dios lo envió, y el pueblo declara ayuno, el pueblo se arrepiente, el pueblo cambia. El mensaje llega al rey de Asirio, que está en la capital Nínive, y cuando el rey ve, leas el capítulo 3 de Jonás, cuando el rey ve lo que aconteció en el pueblo, dice, pues yo, si mi pueblo cree esto, yo le ruego al Dios de Jonás, porque ya él sabe que el Dios de Jonás es Jehová, y les ruego que tenga misericordia. Declaró a todo su gobierno en ayuno. Ojalá que el presidente Biden, el gobernador Pierluisi, el presidente Maduro, todos los presidentes del mundo, el de Haití, el de Dominicana, declararon un ayuno, no un ayuno ficticio, no un ayuno de verdad, que el pueblo se humille, se arrepienta. Y lo primero que pasó fue que pidió que el pueblo se vistiera de saco y se dice que se arrepintiera. Eso vino, el gobierno se arrepintió, el gobierno declaró un ayuno, el pueblo se unió y Dios detuvo la ola. Ahora, dígame, han pasado ya casi 20 minutos desde que la fecha del profeta Amós, o alegado apóstol o profeta, alegó que a las 11 de la mañana, hora de Panamá, pues las horas son diferentes, aquí son las 12. Pues quiere decir que la hora de Panamá, en 180 países, habría una devastación de terremotos, y son las 12 con 19 minutos aquí, las 11 con 19 minutos en Panamá, y no ha pasado eso. Bueno, la tierra está temblando, podría temblar aquí, pero él habló de una devastación. Él habló de una hora específica, no las 11 y 19, o conforme a mi reloj, conforme a la hora de cada país, pero sería la hora de Panamá.
Y por eso yo estoy haciendo esto dice que si librara a mi hermano del error, cubriría multitud de pecados. Mi deseo, Amós, no es destruirte. Mi deseo es que tú reconozcas que te equivocaste, que un espíritu de error se te metió, que creíste la mentira del diablo. La Biblia dice, no creáis a todo espíritu. Si no, él dice, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus son de Dios o no. Y te puedes equivocar. Ahora ve al pueblo, ¿qué va a venir? ¿Con el cuento de Jonás? No, yo lo estoy desarticulando aquí, porque van a usar lo mismo. ¿Cuántas veces William Miller, que creó un caos, William Miller en la década de 1800 y pico, dijo que Dios le reveló la hora, el mes, el día exacto del arrebatamiento de la iglesia? La gente le creyó. Se vistieron en Nueva York de ropas blancas, túnicas, se treparon en los rascacielos, se fueron en diferentes partes de los Estados Unidos y se treparon a los montes. Y todo desde antes cuando ya se iba a cumplir esa fecha, esa hora, miles de norteamericanos creyendo al profeta William Miller y su interpretación del rapto y la fecha, se turbaron, se confundieron y comenzaron a prepararse. Algunos cuando pasó la hora y no hubo el rapto, porque él puso a lo grande es que el diablo se la sabe. El diablo sabía que más o menos, estudiando los movimientos astrológicos, de la astronomía y científicos, indiscutiblemente sabía que no podía, que tenía que poner la cuerda. Dijo que habría un eclipse solar, que las estrellas caerían del cielo, una lluvia de meteoros, y para el colmo, a esa hora más o menos, cuando él dice la hora y el día, se oscureció todo Estados Unidos. Un eclipse total. Además de eso, una lluvia de meteoros. Y cuando la gente pasó el eclipse y pasó la lluvia de meteoros y todavía vestidos de blanco, estaban allí, estaban totalmente allí, no siguieron. Algunos se suicidaron, algunos más nunca creyeron. Y de ahí sale una secta, que no voy a mencionarla en este día porque no voy a entrar en eso, que funda y se molestan cada vez que yo menciono el nombre de William Miller. Fue un hombre equivocado, un falso profeta. ¿Y qué fue lo que dijo? Se equivocó varias veces. Igual que Oscar Candelario, un predicador que era pentecostal, que era seguidor de William Branham, aquí le pusieron fecha. Y cada vez que fallaba William Branham, cada vez que fallaba Oscar Candelario, que era puertorriqueño, tenían una excusa. Y volvían otra vez, y volvían otra vez. La excusa que más usan es Jonás. Porque Jonás puso un determinado momento, de aquí a 40 días, Nínive será destruido, pero no fue destruida. Lo que no dicen es que históricamente, 100 años después de haberse arrepentido el pueblo, de haberse arrepentido el rey de Nínive, 100 años después, el pueblo y el gobierno se rebelaron y se cumplió la profecía 100 años después. Pero estaba sujeto al arrepentimiento. Y si el arrepentimiento es continuo, nunca se cumple. Es como la profecía del alegado profeta Clancy. Bueno, el profeta Clancy, el pastor Clancy, un hombre de Dios, yo no dudo que la profecía fue real, porque se cumplió. Pero lo de fallaron fue en la segunda parte. Clancy dijo que y murió antes de ver todo esto, pero Clancy dijo que Dios le reveló que Donald Trump, que para ese entonces no era candidato, sería presidente de Estados Unidos. Y Donald Trump llegó a la presidencia. Bueno, ahí se cumplió. La segunda parte de la profecía decía que rebalería, que sería 2 veces presidente. Ahora, pregúntese por qué no se cumplió la segunda parte de la profecía. No se cumplió porque ya en un momento dado los asesores de la mayoría de los asesores religiosos, apóstoles, curas, pastores, lo que fuera, no le dijeron a Donald Trump que tenía que humillarse, que tenía que responderle a Dios, que tenía que ser sabio, que no podía darle lugar al diablo con los tuiteos y las cosas que decía. Y reconocemos todo lo que Dios lo usó en esos 4 años. Pero no le dijeron que esa profecía estaba sujeta a revalidar si él se mantenía humillado delante de Dios, si él le daba la gloria a Dios, si él no fuera soberbio como estaba haciendo, y si él ponía en su parte. ¿Qué sucede? Que no le aconsejaron eso, él o a quien le aconsejó no le escuchó, se volvió un soberbio, se olvidó que fue Dios quien lo puso allí, se olvidó que
fue Dios quien lo puso allí, se olvidó que fue Dios quien lo puso allí, y luego la profecía no se cumplió. Bueno, si él se humillara, si él pidiera perdón por su soberbia, si los pastores que antes estaban, que no salían de Casa Blanca, volvieran allí, este hombre sería restaurado y se cumpliría. Pero no lo buscan. Sigue a veces con ese espíritu de venganza, y yo lo amo, y para mí mejor que Biden sería tener a Trump. Pero si él sigue con la soberbia que tiene, con la venganza que tiene, y que no revalúa, mire, yo no dudo que las elecciones fueron robadas, pero no fueron robadas en la manera que él piensa. Lo que pasa es que él como que no ha sabido entender y analizar las cosas. Fueron robadas porque cargaron los topos, como se dice, tomaron todos los medios, no pusieron la verdad de lo que pasó con el fraude, con la mentira de los Clinton, de que era un agente de Rusia, que era un traidor, toda la prensa en contra. Y luego él también añadiendo con sus ligerezas y la falta de él no aceptar el consejo, o de no darle el consejo que tenían que darle, pues se robaron las elecciones. Cargaron los medios noticiosos, cargaron los medios cibernéticos, mintieron, ocultaron la verdad de que el hombre era inocente en eso de Rusia, lo demonizaron, y no tuvo el asesoramiento ni el autocontrol de hacer como debiera haber hecho, y además de eso cometió el error de maltratar a los que le hacían bien, a los que lo ayudaban, y eso, la soberbia lo mató. Pero yo todavía creo que está a tiempo. Si se humillara delante de Dios, el que se humilla será ensalzado. Será mejor que el apóstata o el jefe o el comandante de Sodoma y Gomorra, el campeón del homosexualismo y de la pedofilia, que tener a él sería mejor que tener a este individuo que ha depravado y ha destruido la moral de la nación. Escúchese bien claro todo eso, mis amados hermanos. Pero van a usar de excusa. Este señor Amós va a venir con el mismo cuento de William Miller, el mismo cuento del predicador o alegado profeta William Branham, Oscar Candelario. Va a venir con el mismo cuento de toda esta gente que en el pasado han puesto fechas y se han equivocado, y luego vienen a buscar una solución al problema para volver a seguir con lo mismo. Pero ya son aquí mismo tenemos, son las 12 y 28 del mediodía. En Panamá son las 11 y 28, y estoy esperando el próximo noticia que me llegue. A esta hora Panamá está intacta, la tierra está temblando, que tiemble donde quiera. No, eso no fue lo que dijo, que en el mundo 180 países serían afectados, que 180 países empezando con Panamá serían afectados. El que tiemble, la tierra tiembla todos los días, aquí tiembla todos los días. A veces se siente, a veces no se siente. No, un terremoto, que ese es el terremoto mundial del cual habla Apocalipsis, eso no se va a cumplir hasta que la iglesia no sea arrebatada. Eso será durante la gran tribulación, no ahora. Pero este hermano, este alegado apóstol, yo le doy un consejo, hermano: reevalúe. No se esconda ahora atrás, porque ya le he dicho que la excusa que han usado todo es que malinterpretaron, que esto. No, ¿por qué no buscó la dirección de Dios? Y luego se esconde detrás de lo que ocurrió en el capítulo 3 de Jonás, donde el pueblo se humilló, y aquí tiene que humillarse la iglesia, tiene que humillarse el pueblo, tiene que humillarse el gobierno. Por ejemplo, el terremoto que viene por Puerto Rico, dijo el Señor, y me lo dijo en 1989, en el estadio Isidoro García Viejo, en Mayagüez. Me dijo: lo que te revelé cuando hubo la tragedia de Mameye, en aquel avioncito que venía volando sobre Puerto Rico de 6 y la medianoche, acompañado del hermano Rubén, que era mi piloto. Va a venir por la apatía del pueblo, la desunión de la iglesia. Va a venir porque los gobernantes no reconocen su pecado. Va a venir porque el pueblo se ha lanzado a la orgía, igual como el pueblo se lanzó en el tiempo de Moisés, mientras Moisés recibía los mandamientos en el monte Sinaí. Ahora, entonces, va a venir.
Y el Señor me dijo en 1989, en el mes de julio creo que fue, cuando yo regresé de allá, Isaac se acaba de levantar, Dios te bendiga. Amigo, mira, allá en el freezer te dejé algo, búscalo ahí. Vamos, te interrumpo porque esta no se espera que yo esté a esta hora. Este es el Maracanchín Baraca, este es el tipo que Dios nos envió. Pero estoy aquí porque amo al pueblo, hermano, a esta hora. Esto se retransmitirá a la noche y luego por la cadena del milagro. Ahora, le quiero decir bien claro a cada uno de ustedes que Dios habla, pero Dios tiene condiciones. Hay profecías que son totalmente fuera de condiciones. La venida de Cristo, primero, el arrebatamiento de la iglesia, eso se va a cumplir, no importa lo que suceda. El que se queda, se queda, el que se va. La venida de Cristo, su descenso con sus santos millares y con la iglesia, y sus pies sobre el monte de las olivas, se cumplirá, no importa lo que diga nadie. Eso no lo va a cambiar nadie. El que Cristo entre y se siente en el trono de David, eso se cumplirá. Por encima de lo que suceda, por encima de lo que pase, se cumplirá. Sí que hay profecías bíblicas, dadas por Dios, que ya están selladas, pero hay profecías como este asunto de que cuando Dios me reveló entonces vienen a decir, ahora viene con el cuento, Dios le va a dar otra oportunidad. No, la oportunidad es si se arrepienten. Entonces, ¿dónde saca eso? Cuando la oportunidad vino en Sodoma y Gomorra, no hubo otra oportunidad. En el tiempo antidiluviano, cuando vino el diluvio, tuvieron 120 años y no hubo otra oportunidad, amado amigo. Cerró la puerta. No venga con ese cuento barato. Acepte que se equivocó, que usó el nombre de Jehová, se metió en lo que no tenía que meterse.